objetivos son importantes, ¿verdad? Porque aquí voy a estar en medio de la conversación. Supongo que habéis tenido tiempo de poder pensar, y si habéis visto el cartel de anuncio de retiro, pues también habréis podido ver ya el adelanto de los temas que vamos a estar tratando, ¿vale? La idea es que en esta mañana empecemos por el principio. Vamos a tratar la primera parte, que tiene posiblemente un título algo ¿cómo se dice? Pretencioso. Pretencioso. No lo afrontamos ni mucho menos ni este tema ni ninguno desde el punto de vista de que vayamos a traer nosotros la primera y última palabra de revelación y que todo lo que salga de aquí eso es lo que hay, ¿no? Pero sí que es verdad que en la práctica de la vida cristiana, pues no solamente desde la pastoral, sino desde la propia experiencia mía, nuestra, pues podemos acumular mucho conocimiento, mucha enseñanza de la palabra del Señor y a veces no ser capaces de ponerla en cierto orden, ¿no? Eso estudiamos teología sistemática, trata ese tema de poner por orden sistemático las enseñanzas, pero en esta mañana cuando pensábamos en el tema del retiro y cuando veíamos la progresión natural que ciertas enseñanzas debían tener, pues queríamos afianzarnos en algunas ideas que nos ayuden a ir construyendo el pensamiento que queremos desarrollar, de forma que empecemos en esta mañana viendo algunos aspectos esenciales, básicos, y que vayamos construyendo y sobre eso podamos ir después pensando que mañana en la última sesión, si hay alguna pregunta, ¿recordáis cuando estuvimos hablando ayer de? Sí, pues esto nos puede ayudar a resolver la duda que podamos tener sobre el tema o los temas que vamos a ir tratando. Hemos repartido dos hojas. Me gustaría que pudierais centraros en la cara, bueno, una por delante y por detrás, que os podéis centrar en la parte primera, donde aparece la imagen de a quién sirves, ¿vale? Porque en esta mañana vamos a ir trabajando sobre esta idea. ¿Qué es, o cómo definirías qué es la obediencia a Dios? De eso vamos a hablar en primer lugar, después vamos a tratar la segunda parte, pero me gustaría que pudierais escribir en vuestras hojas qué es para vosotros, cómo definiríais lo que es la obediencia a Dios, ¿vale? Vamos a dejar un par de minutos y lo ponéis por escrito.
vais teniendo. ¿Alguien necesita ayuda? Como esto no es un examen, ¿vale? Podemos ayudarnos unos a otros. Si alguien tiene duda, necesita ayuda, pero no vamos a suspender a nadie, ni le vamos a echar de clase por copiarse, ni nada de eso. Lo ideal es que no copiéis, pero si tenéis alguna duda podéis preguntarle al de al lado. Muy bien, ¿alguien quiere compartir en voz alta que ha escrito ahí? ¿Quiere descubrirse? ¿Quiere abrir su corazón? Todos nosotros. Venga, recordadme, mirad. Perdonadme que no me sepa vuestros nombres, ¿vale? No me ha dado tiempo y aparte mi retentiva de los nombres es limitada, Si me recordáis vuestro nombre o nos recordáis vuestro nombre cuando habléis, así vamos haciendo algo técnica, ¿vale? Yo me llamo Ibai. Ibai, bien. Y he escrito: ¿estás dispuesto a poner por delante la construcción del reino de Dios por encima de nuestros proyectos personales? ¿Vale? Poner por delante proyectos, la voluntad de Dios, construir el reino de Dios antes que nuestros deseos personales. Muy bien, ¿alguien más? Venga, allá al fondo. David. Conocer, somos pecadores, faltas. ¿Y algo más dicho después de eso? Vale. Venga, alguien más. Sometimiento de la voluntad del individuo converso a las normas, reglas, estatutos y mandamientos del Señor. Vale. Bien. ¿Por allí había alguien más? ¿Sí? Es cumplir con veracidad y honestidad los preceptos y principios de una vida cristiana, siguiendo sus mandamientos y desarrollándola sobre la fe y el espíritu. Muy bien. Ahora, si queréis nos tomamos ya el café. Hemos venido aquí a aprender, así que venga, Rosy. Pero había otra mano. Sí, había otra mano. Recordadme los nombres. Joel. Conocer, comprender y poner por obra la voluntad de Dios. Bien. Yo voy a decir unas palabras que no son mías, las escribió David, el rey David, porque mi devocional hoy ha sido de esto. O sea, que te has copiado de David. Me he copiado, porque no me pongáis a mí el 10. Para mí, lo que dice David es, primero, amar su ley, meditar en sus testimonios, que sus mandamientos estén conmigo siempre, guardar sus mandamientos, contener el pie del mal camino, guardar su palabra y aborrecer el camino de mentira. Muy bien. A Rosy darle una libreta más que una hoja. Bueno, a raíz de que has dicho, continúo. Para mí la obediencia de Dios es estar escudriñando en la palabra y la oración para sernos fortalecidos en un camino donde muchas dudas surgirán, pero si lo buscamos, Él nos ayuda a entender a través de su palabra. Muy bien. Ana. Entender la voluntad de Dios en su palabra y voluntariamente, y bueno, he puesto con gozo, entregar y seguir las instrucciones de Dios para que Él sea mostrado a través de mí o nuestra vida. Esto es para reposarlo, en todo lo que habéis dicho. Habéis tenido buenos maestros y buenos pastores, lo cual siempre es de alegría, ¿verdad? Mirad, como en la mayoría de temas que podamos tratar, cada uno de nosotros hemos ido forjando estos pensamientos a lo largo del tiempo, unos con más tiempo, otros con menos tiempo en el Señor, uno tomando como referente directo la palabra del Señor, otros, pues posiblemente algunos autores hayan ayudado, pero la verdad es que fijaos cuántas cosas han salido. Si hiciéramos un compendio, pusiéramos todo y hiciéramos un libro
de lo que hemos estado aportando cada uno, todo lo que sacaremos, todo lo que sacaríamos. Los matices, los verbos que habéis usado tienen una parte importante. Mira, de manera simple, y creo que también es bueno de vez en cuando hacer un ejercicio de simplificación, ¿vale? Porque estamos acostumbrados o somos muy paulinos, creo, y esas frases largas donde parece que a Pablo no se le escapa ni un mínimo detalle, pero si os fijáis en el contraste de la enseñanza de Pablo con la enseñanza de Jesús, precisamente Jesús lo que hacía era simplificar al máximo, ¿vale? Y ahí tenemos las parábolas, que son ese género que tanto me gusta, y son una simplificación de enseñanzas que son muy complejas, ¿verdad? Y hemos puesto ahí la obediencia a Dios de la manera más simple de entenderlo, pero al mismo tiempo de una manera completa, es escuchar la palabra de Dios y actuar conforme a ella. Ponemos a escuchar, y donde ponemos a escuchar puede ser leer, estudiar, meditar. Ahí podéis poner tantos verbos que puedan ser sinónimos como queráis, porque no solamente escuchamos la palabra en una predicación, en una enseñanza, sino la escuchamos cuando estamos yendo a ella, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios y actuar conforme a ella. Es decir, mi comportamiento, mi forma de vivir tiene que ser conforme a lo que la palabra de Dios me dice. Ahí están los dos elementos clave que entendemos que cierran lo que es la obediencia, ¿verdad? Yo puedo escuchar y no hacer, o puedo hacer lo que no he escuchado. Y cuando hablamos de obediencia a Dios, precisamente es esa respuesta, una respuesta ante quién es Él y lo que escuchamos en su palabra. Por lo tanto, si buscamos lo que es la desobediencia, o pensamos lo que sería la desobediencia a Dios, pues Santiago lo explica, ¿verdad? Y en algún momento hablaremos de ello. Es escuchar la palabra de Dios y no actuar en consecuencia a ella. ¿Cierto? ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Sí? Lo he explicado o lo hemos puesto con sencillez y claridad, ¿verdad? La palabra de Dios, la Biblia, nos habla mucho acerca de eso. Mirad, en términos bíblicos hay también algunos puntos que hemos de tener importantes. En cuanto a lo que significa, porque la obediencia, ahí ha salido en algunas de vuestras aportaciones, en algún sentido es esa imitación de ser como Dios. Ese es el propósito que Dios tiene para su pueblo, y está bien que alguno de vosotros, creo que ha sido tú, ha apuntado a ese hecho de los conversos, quienes han entregado su vida al Señor, quienes tienen el Espíritu Santo, el pueblo de Dios. Tú y yo, como hijos suyos, ¿verdad?, tenemos esa responsabilidad de imitar a nuestro Padre, aquel que nos salvó. Bueno, imaginaos la cantidad de textos que podrían aparecer aquí y la cantidad de palabras que podíamos usar. Pero es importante saber también de manera sencilla en qué aspectos tenemos que obedecer la palabra. Porque, esto a veces lo decimos en clase de hermenéutica, había un misionero que fue a un pueblo, no recuerdo si era, creo que era por el Amazonas, y era una tribu indígena, y estuvieron allí enseñando y tal, y les enseñaron a obedecer la palabra. Y después de un tiempo tuvieron que marchar a su país de procedencia para tener, no recuerdo qué tipo de descanso, y cuando volvieron notaron algo extraño, notaron algo extraño en esa tribu. Oye, ¿dónde están los perros? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los perros? Esto estaba lleno de perros. No, es que estamos obedeciendo la palabra del Señor. Obedeciendo la palabra del Señor, sí. Creo que fue Pablo que dijo, guardaos de los perros. Han quitado en medio los perros, los pobrecitos.
¿verdad? Ellos estaban obedeciendo la palabra del Señor, lo que no estaban era posiblemente captando el contexto, la forma de hablar, el paralelismo, ¿verdad? Y Pablo está hablando a los Gálatas de aquellos que vienen a mutilar el cuerpo, los judaizantes, dice, guardaos de esos perros. Imitar al Señor, básicamente, hemos puesto 3 aspectos. En santidad, y si alguien puede, si podéis ir, ahí tenéis los textos, cada vez que veáis textos por ahí, si lo podéis buscar en vuestros móviles o en vuestra Biblia física, lo que queremos es ir no solamente a nuestras conclusiones, sino a lo que la palabra del Señor dice. Primera de Pedro, Filipenses 2, del 5 al 8, Juan 13, 34. Fijaos que 3 aspectos nos muestran o hemos destacado de la obediencia a Dios. Porque una verdadera obediencia al Señor la podemos ver cuando estamos mostrando y viviendo esos 3 aspectos. Primera de Pedro, alguien que lo tenga, del 1:15. Sino como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vuestros pastores ya después os desarrollarán qué es lo que es ser santo, ¿verdad? Y vivir en santidad. Ahora no tenemos tiempo para ampliar todo ese término, pero a mí me gusta también reducirlo en esa santidad que tiene una connotación. Ser santo como Dios es santo, y lo vemos en la vida de Jesús, apartado del pecado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso? Pero para impactar el mundo. Estamos en el mundo para hacer un cambio en el mundo, y esa es la santidad en la que vivió Jesús. No solamente apartarnos del pecado, irnos a un monte y allí estar apartado de todo, sino nos apartamos para Dios, Dios nos ha escogido para Él, somos regenerados para Él, con el propósito de vivir tal y como Dios es, pero para impactar el mundo, no para guardárnoslo a nosotros, para vivir en humildad, también en amor. Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8, texto conocido. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien. Fijaos que aparece la palabra obediencia, ahí, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias. ¿Y el amor? Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amaos también los unos a los otros. Es que Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Y ese amor lo ha manifestado primeramente en su relación trinitaria, el amor del Padre hacia el Hijo, el amor del Hijo al Padre, el Espíritu Santo. Es una relación de amor, pero como fruto de esa relación de amor, Dios ha amado también a su creación, nos ha amado a nosotros y nos manda que nosotros nos amemos los unos a los otros. Aquí tenemos 3 elementos para empezar. Si llevas poco tiempo en el Evangelio, no sé, no conozco a todos y cada uno de vosotros, y os preguntáis, vale, ¿por dónde empiezo? Pues mirad por dónde empezar y mirad por dónde terminar, porque esto es el todo de nuestras vidas. Esto nos va a llevar toda nuestra vida, como veremos también después en otra sesión, ¿verdad? El Sermón del Monte, recordad, Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, recordad que termina hablando de la obediencia de aquel que ha escuchado todo ese sermón precioso, desafiante, contracorriente, esas enseñanzas de Jesús, y dice, el que es prudente es quien pone todo esto por obra, ¿recordáis? Y lo compara, en una parábola, lo compara a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca,
que van a venir vientos, que van a venir tormentas, van a venir días como muchísimo peores que los de hoy, ¿verdad? Y que van a golpear su vida, y a pesar de eso va a quedar la casa en pie, porque tiene un buen cimiento. Pero quien lo construye sobre la arena, apenas que venga un poco de lluvia, un poco de viento, eso se va a empezar a mover. Y en la parábola dice que vienen los mismos elementos, golpean esa casa y el final es diferente. ¿Y a qué está apuntando? A la obediencia. Está muy bien el sermón es precioso. Si lo lees como se suele decir, del tirón, los 3 capítulos, el 5, el 6 y el 7, en apenas 40 minutos lo lees y dices, ¡guau, Señor, gracias por tu palabra! Pero si eso, Pablo diría, me sirve para escucharlo y después olvidarme de ello, de poco me ha servido, ¿verdad? Así que cumplir con obedecer al Señor, imitarle a Él, es obedecerle y ser conformados, otro término que Pablo va a utilizar, ¿vale?, a la imagen de Cristo. Santidad, humildad y amor. Una pregunta hasta aquí. ¿Sí? ¿Me preguntan? No sabéis el peligro, los que no me conocéis no sabéis el peligro que tiene que no tengáis preguntas. Que las hago yo. No sé. Muy bien. Pues vamos construyendo, ¿vale? Todo esto nos tiene que servir para ir pensando. Pero mira, la palabra no solamente habla de en qué tenemos que obedecer a Dios, sino también en el cómo, en el fondo. ¿Cuál es la motivación que tiene que llevarnos a obedecer al Señor? Antes de pasar a eso, ¿verdad?, lo que hablábamos, los verdaderos discípulos del Señor, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, en el contexto del Sermón del Monte, previo a esa explicación. ¿La motivación importa, sí o no? ¿Qué pensáis? Sí. ¿Sí? A ver quién dice que sí, como anoche. ¿Quién dice que sí? No nos vamos a cambiar de lado, ¿vale? ¿Vale? ¿Quién dice depende? ¿Quién dice que no? Yo digo que no. Que no importa la motivación. La motivación importa. Pero no los todos. Yo he preguntado si importa. Mira, vamos a intentar desarrollar este tema, porque sí que es cierto que hay una parábola donde, bueno, no hay parábola, enseñanza, donde Jesús dice, un padre le dice al hijo, ve a trabajar, ¿recordáis? Ve a trabajar a mi viña, y el hijo le dice, venga, papá, por favor, ahora... Pero agacha la cabeza y se va a trabajar. Y al otro hijo le dice, oye, vete a trabajar. Sí, papá, va. Y este se escaquea y no va a trabajar. Y el Señor pone el énfasis en aquel que ha obedecido. Pero el Señor ahí no está hablando de motivación, está haciendo una comparativa, recordadlo, entre la actitud de los publicanos y los pecadores y la ramera con los fariseos, maestros de la ley. Así que Jesús no está tanto hablando de motivación, sino de obediencia. Que unos han dicho que sí, al final es que no, que son los fariseos, los escribas, los maestros de la ley. Y otros, a los cuales el reino no les había transformado sus vidas, que estaban viviendo, que eran pecadores, ¿verdad? Estos son paganos pecadores que no obedecen al Señor, inmundos prácticamente, al final son los que acaban obedeciendo. ¿Vale? Jesús no está hablando ahí de motivación, está hablando de lo que es la obediencia en sí, que no se trata solo de palabras, sino de hechos. Mirad, buscad Salmo 40 y Juan 14, aunque el texto de Juan 14 es un poco más extenso.
Porque la palabra nos enseña que lo que tiene que mover nuestro corazón, nuestras vidas a obedecer al Señor, es el amor y la gratitud hacia Él. ¿Sí? ¿Alguien ha encontrado Salmo 40, versículo 8? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué dice? El hacer tu voluntad me ha... ¿Qué os agradaría hacer la próxima semana si tuvierais fiesta, recursos ilimitados, y os dijeran, venga, te regalo lo que quieras hacer, pero ¿qué os agradaría hacer? Lo que sea, aunque fuera quedaros en la cama. Pero surgiría de ese deseo, de esa motivación de esto me alegra hacerlo. Difícilmente podemos obedecer la ley del Señor a menos que tengamos y sintamos ese profundo deseo de me complazco, me alegro por lo que supone obedecer la palabra del Señor. Y eso tiene un porqué. Juan 14. Del 15 al 24. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no pudo recibir, porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y le manifestaré a él. Hasta 24. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice claro, ¿verdad? En otra parte, en otro texto, si me amáis, guardad mis mandamientos. La motivación para obedecer al Señor tiene que ser el amor que tengamos hacia Él. Las actitudes como la conveniencia. Voy a hacer esto porque yo sé que si hago esto, entonces hay una promesa del Señor que dice que Él me va a dar. ¿Os suena eso? Este mensaje. Especialmente alguna teología de la prosperidad que posiblemente conozcáis. El fondo que tiene es eso. El Señor nos provee, que va a cuidar de nosotros, que nos va a dar. Sí, nuestra obediencia al Señor tiene que ser darle todo, porque todo es de Él, darle nuestros recursos, nuestro tiempo y tal. Pero si la motivación de hacerlo es estar mirando la app del banco cada 15 minutos a ver si ha ingresado algo nuevo, entonces no es la motivación correcta lo que estamos haciendo. No es por miedo. A veces podemos obedecer por miedo a las consecuencias de nuestra desobediencia. Y puede ser incluso un miedo basado en el temor al Señor. El temor al Señor no como miedo al Señor, sino el respeto, la honra que le damos al Señor. Pero en algún tema determinado podemos obedecer al Señor por miedo a que caiga el fuego consumidor del Señor sobre nosotros. Y pensadlo como padres, aquellos que sois padres. ¿Os gustaría que vuestros hijos obedecieran por miedo? Estamos obedeciendo, sí, pero ¿qué hay o qué puede haber en el fondo? No es por imposición. Unas personas dicen que Dios es todo un caballero, ¿no? En un sentido, pues claro que lo es. El Señor no quiere tener un pueblo sometido, el Señor no quiere tener tu voluntad sometida de una manera impuesta por Él. Otra cosa es que nosotros se la demos, le demos esa autoridad y por eso le llamamos Señor y queremos hacer lo que Él diga.
es por amor y es por gratitud. Si hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros, si hemos entendido cuál es el carácter de Dios, el corazón de Dios, y que es lo que desea, es lo mejor para nuestras vidas, entonces nuestra disposición va a ser deleitarnos en su palabra y querer obedecer al Señor en todo, entendiendo que eso es lo mejor para nosotros. ¿Sí? Muy bien. Yoli, por favor. Bueno, pensando en todo esto, estoy intentando como recapitular todo lo que estamos hablando y estamos pensando para continuar este pensamiento. Estamos viendo que el obedecer al Señor tiene que ver, entre otras cosas, con la santidad. Para poder ser santos tenemos que conocer a aquel a quien hemos obedecido, ¿verdad? Si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a imitarle? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que Él quiere de nosotros? Ese es uno de los primeros pasos que son importantes. A la vez, es importante que si queremos cumplir con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere, tenemos que conocer su palabra. Ese conocimiento de Dios y de su palabra son indispensables. Ahora, muchas veces tenemos ese conocimiento, no es fácil, tenemos la teoría muy bien sabida, pero a veces ponerla en práctica no resulta tan fácil. Ahora, el pensamiento que queremos traer o que quiero preguntaros es: ¿pensáis que la obediencia es posible o es imposible? ¿Qué pensáis sobre eso? Es posible. Es posible. Pero difícil. Pero difícil. Es posible para Dios ayudándonos con su espíritu. Para nosotros es imposible. A realizarla, comprenderla, sí. Llevarla a cabo es imposible. Quizás es imposible en su totalidad. Y es difícil en ciertas ocasiones. Pero a veces nos parece que somos nosotros los que nos complicamos la vida un poco más, porque hay cosas que son bastante sencillas. Y a veces somos nosotros los que le damos vuelta porque o no nos conviene, o no nos interesa, o nos gustaría mejor hacer otra cosa. O sea, precisamente algo que también se ha comentado, no nos negamos a nosotros mismos, no nos olvidamos de lo que nosotros queremos hacer, sino que lo ponemos como una prioridad en vez de poner las prioridades del reino, como decía Ibai, las prioridades del reino por delante de nuestras propias prioridades. Entonces ahí es donde se nos complica. Se nos complica como cuando lo de la humildad que hemos hablado realmente no es una realidad. Donde decidimos no negarnos a nuestros propios deseos, a nuestra propia satisfacción, sino que lo que hacemos es buscar, buscar lo que a nosotros nos conviene, o lo que nosotros creemos que es la verdad, o lo que nosotros creemos, o en lo que nosotros creemos que tenemos la razón. Por eso, lo que hemos hablado antes, y ese es el proceso constructivo que estamos intentando crear, cuando somos humildes, cuando reconocemos que posiblemente con nuestras propias fuerzas no vamos a poder, sino que dependemos del Señor, pero que sí que tenemos esa capacidad y ese poder que el Espíritu Santo a sus hijos nos ha dado, entonces sí que tenemos la posibilidad de obedecer y no tener excusa, porque las excusas es lo más fácil que cada uno podemos tener para no obedecer al Señor. Y cuando no obedecemos al Señor, una cosa que a lo mejor no hemos comentado, en la desobediencia hay rebeldía, en la desobediencia hay un corazón que no está cercano al Señor, sino que por el contrario busca su propio beneficio, busca su propio deleite, pero no está poniendo sus ojos y su prioridad en el Señor. Así que la obediencia es posible, difícil en ocasiones, pero generalmente cuando nos ponemos a nosotros por delante que poner al Señor. Así que si cambiamos esa perspectiva, vamos a ver que es muchísimo más sencillo el obedecer de lo que pensábamos. Pero a la vez de que es posible, también es importante que tengamos en cuenta que la obediencia es personal. Estoy un poquito en medio, ¿verdad? Así. La obediencia es personal, es decir, no es lo que hace la comunidad, sino es lo que hago yo. No es lo que hace mi familia, sino que es lo que hago yo. No es que mis padres sean muy obedientes y sean muy buenos cristianos, sino que es lo que hago yo. La obediencia es personal. Si yo no obedezco, no obedezco yo. Y las consecuencias son para mí. Si yo obedezco, obedezco yo.
Y eso es interesante que también lo tengamos en cuenta, porque muchas veces nos excusamos en la obediencia de nuestra iglesia, de nuestra familia, pero nosotros no sé si aquí se dice, escurrimos el bulto, ¿no? Y entonces nos excusamos en eso. Y bueno, como mi iglesia está cumpliendo, como mi iglesia está obedeciendo, ¿qué importa lo que yo haga? Y hermano, la Biblia es bien clara. Incluso el pueblo de Israel, que era una comunidad y que muchas de las bendiciones se piden a la comunidad, desde el primer momento se ha entendido que la obediencia es personal y que no hay excusa y que es posible porque el Señor está con cada uno de nosotros, no solamente con la iglesia en general, sino con cada uno personalmente, trabajando en nuestra vida, obrando en nuestra vida, enseñándonos personalmente. ¿No? Ese sacerdocio universal en el que creemos que cada uno de nosotros podemos acercarnos al Señor y aprender de Él, y Él actúa en cada una de nuestras vidas. No olvidemos eso, no escurramos el bulto. La obediencia es nuestra y nosotros vamos a dar cuenta de si obedecemos o no obedecemos. Deuteronomios 30 del 11 al 14, si alguien lo tiene lo puede leer. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ese pasaje es bien claro. O sea, el Señor no nos ha puesto cosas imposibles. Otra cosa es que no seamos capaces de cumplir todas sus leyes, ¿no? Y sabemos que no somos capaces y por eso necesitamos a nuestro Señor Jesucristo para que Él cumpla eso que nosotros no somos capaces. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Y ese es el pensamiento que no para de rondar mi mente, ¿no? ¿Cuántas excusas ponemos para no obedecer? ¿Cuántas excusas ponemos para siempre quitarnos de en medio cuando no nos conviene? Y pienso, ¿cómo nos ve el Señor en esas circunstancias? ¿Qué ve el Señor? ¿Qué ve que hay en nuestro corazón? Lo hemos leído antes en el Salmo 40, ¿no? Tu palabra está en el centro de mi corazón, dice. Y eso me ha venido al pensamiento cuando lo estaba escuchando, el texto que dice, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón, ¿verdad? ¿Recordáis ese pasaje? Lo mismo es, ¿no? Vuestro corazón está donde está vuestro tesoro. Si nuestro tesoro es la palabra del Señor, ahí va a estar nuestro corazón, como le pasaba al rey David. Por eso la palabra, el mandamiento del Señor, estaba en el centro de su corazón. Y para obedecer al Señor, la palabra, y todo lo que eso supone, siendo la palabra del mismo Señor Jesucristo, tiene que estar en el centro de nuestro corazón, para que sea posible, para que sea personal y para lo que está por venir. Mira, hay un punto también nos gusta a mí, es uno de los puntos que me gusta enfatizar cuando estoy hablando a la iglesia, a la congregación, y es que todos y cada uno de nosotros estamos en un momento diferente de nuestras vidas, de nuestro crecimiento. A veces en esa obediencia posible y personal lo vertimos en, como me gusta decir, en bibliazos, ¿no? O se nos pide a los pastores que seamos más cabreros que pastores. Pastor, tú que no estás viendo, ¿qué quieres? Tú lo que quieres es que coja la onda y le pegue una pedrada, ¿verdad? Es que cada uno estamos en un momento. Y hay cosas que pastoralmente incluso pueden parecer a veces cuestionables, ¿no? Pastor, es que mira lo que dice la palabra en cuanto a esto. Sí, pero mira lo que dice la palabra en cuanto a cómo tenemos que tratar a los débiles. Mira lo que dice la palabra en cuanto... Eso es permisividad. No es permisividad, es que es saber identificar que cada uno estamos en un momento diferente. Que ni siquiera la palabra, ni siquiera Jesús trató igual a los fariseos que a la mujer que pillaron en adulterio. ¿Recordáis? A la mujer le dice, vete y no peques más. Pero a los fariseos los trata como lo que eran, sepulcros franqueados. Ya Juan el Bautista ni os digo. ¿No? ¿Por qué? Por la responsabilidad, por el tiempo que se supone
¿Qué tendría que haber entendido Pablo? ¿Cómo le habla a los a los corintios? Que sois unos niños espirituales. Ya a estas alturas tendréis que estar comiendo un buen chuletón espiritual y estáis necesitados de leche. Esto no es para mí, esto es para cómo yo veo a los demás también en el cumplimiento de la obediencia. Porque seguro que con esto vamos a estar también de acuerdo. Total e inmediata. Cumplir a medias es lo que espera el Señor. Que lo posterguemos. Bueno, mira, es que todavía soy muy joven. Queda mucha vida por delante. Ya llegará el momento en que yo cumpla con eso. Es que ahora mismo no es el momento. ¿Os suena eso? A mí me suena también a mí mismo, Ahora no es el momento. Quizás más adelante puedo emprender esto o lo otro que estoy sintiendo que el Señor me puede estar llamando a hacer. El Señor quiere que aquello que leamos, y así lo dice Santiago, ¿verdad? Si lo leo, si voy, si lo escucho y no lo cumplo, si ni siquiera tengo la intención de cumplirlo, ¿vale? Si queremos ponerlo más grave todavía, entonces tenemos un problema. Tenemos que examinar nuestros pensamientos, nuestro corazón, si realmente estamos amando al Señor. Y por eso estamos, y lo volvemos a repetir, por eso vamos construyendo. Porque muchas veces cuando vemos que hay personas que no obedecen, que no cumplen, que no hacen, ¿cómo se lo ponemos? ¿Cómo se lo puedo enseñar? ¿Cómo se lo hacemos más llevadero? ¿Cómo lo maquillamos? ¿Cómo lo hacemos más divertido? ¿Cómo al final, cómo le ponemos el papel de regalo, ¿verdad? Para que acepte, para que lo haga? Y a lo mejor lo que estamos perdiendo de vista es que lo que está fallando no es que no sea atractivo, sino que esa persona no ama al Señor. Y hay que llevarle a descubrir ese amor del Señor y hablarle más del Señor y menos de nosotros, ¿verdad? Hablarle más del Señor y hablarle menos de nuestra iglesia, hablarle más del Señor y hablarle menos de tal ministerio o cual ministerio. Total inmediata, ¿qué dice Santiago? Creo que lo conocemos ese pasaje, ¿verdad? Pero aún así lo leemos. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado y glorificado. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pues ya tenemos dos mandatos del Señor que Santiago está dando aquí, ¿verdad? Cuidar a los necesitados y guardados del pecado. Esto no es para tenerlo en los apuntes, ¿verdad? Lo estamos leyendo y ya lo estamos escuchando, así que ya estamos siendo desafiados aquí y ahora, ¿verdad? Pero no olvidar lo que la palabra, hermanos, y a veces tenemos que ser prácticos. Yo he escuchado tantos malos sermones como vosotros. Yo posiblemente estáis escuchándonos a nosotros y vaya tralla que nos están pegando. Vaya rollo. ¿Os ha pasado alguna vez o no? Hombre, si os habéis quedado dormidos, es por algo. ¿Qué hábitos podemos cultivar en nuestras propias vidas desde la humildad que hemos visto antes para que eso no ocurra? Para mí, un acto de humildad es ya ir preparado. Yo voy a escuchar la palabra del Señor. Cada vez intento que me importe menos el vocero.
y quiero escuchar lo que me trae, quiero tomar nota, quiero apuntarlo para después repasarlo, revisarlo, y si ha sido excepcional, gloria a Dios, y me olvido de lo excepcional que ha sido y me centro en la palabra, y si ha sido el muermo del siglo, me olvido y tomo mis notas y me centro en lo que la palabra me ha dicho. Si tenéis grupos pequeños en la iglesia para reflexionar sobre la predicación del domingo, ir a la escuela dominical con vuestras notas, vuestras libretas para apuntar. Sí, es que tenemos el móvil, ya, yo también lo tengo y sé que abro el móvil para mirar las notas y acabo mirando el Marca o el Facebook o Instagram o lo que sea. Seamos intencionales, porque si no, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que olvidamos. Y esa responsabilidad la tienen los que exponen, de prepararse bien, de saber de qué manera exponer para que la enseñanza quede, hacerlo lo más llevadero, etcétera, etcétera, pero también una responsabilidad del alumno, ¿verdad? Que de pequeño nos dejaban ir al colegio sin vuestros lápices, sin vuestras libretas, sin vuestros libros. ¿Habéis ido alguna vez a la universidad así? Y habéis sentado allí clase tras clase, hora tras hora, a ver lo que me cuentan. Eso es lo peor del mundo. Lo peor porque es insoportable, lo peor porque es que no aprendes, ¿no? Entonces pongamos también nosotros de nuestra parte, usemos nuestras propias debilidades para saber de qué manera tengo que trabajar para hacer posible no ser olvidadizo con lo que enseño. Y el último punto, importante. Bueno, ese es el final de lo que queremos compartir sobre la obediencia. Por supuesto, el que obedezcamos a Dios es una bendición para nosotros. O sea, Él nos ha dado esa obediencia, esos recursos para que seamos bendecidos. Y hacemos ahí esa pregunta, ¿no? ¿Qué otra motivación podría tener Dios? A veces, muchas veces, sobre todo en la juventud, ¿no? Cuando vamos hablando de nuestras creencias en los institutos o cualquier sitio, incluso ya de mayores, ya ha cambiado un poco eso. Casi siempre lo que se nos dice es si es que Dios está ahí para fastidiarnos la vida, para no dejarme salir por las noches, o para no dejarte salir por las noches, para no dejarte hacer lo que tú quieres, sino que Él nada más que sabe ponerte cortapisas para que no puedas realmente tener una vida plena y satisfactoria, ¿no? Ese es el argumento que, sobre todo en la juventud, aunque ya digo que eso está cambiando, porque ahora todos queremos vivir la vida, no importa la que tengamos desenfrenada, se nos dice, parece que el Señor está ahí para fastidiarnos. Y realmente cada uno de los mandamientos que vemos, cada una de las enseñanzas del Señor, cada cosa que el Señor nos pide que hagamos, es para bendecirnos, es para ayudarnos, es para que vivamos la vida plena que el Señor quiere que vivamos. Y cuando somos capaces de entender eso, ahora vamos todo para atrás. Todo resulta muchísimo más sencillo, porque esa fe, esa confianza que tenemos en que lo que el Señor quiere para nosotros es lo mejor, nos va a ayudar a obedecer de manera más sencilla, más fácil, aunque a veces ni siquiera entendamos lo que vamos a hacer, y cuando a veces ni siquiera sepamos cuáles van a ser las consecuencias. Porque al tener el entendimiento de que si Dios me lo ha pedido es porque es lo mejor para mí, entonces yo voy a obedecer sí o sí. Yo creo que ese es el punto de aquellos que pensaban que la motivación no importa, ¿no? Creo, no estoy segura. Esa obediencia de es que hay que obedecer sí o sí, no importa que estén motivados, no en ese punto de estoy aquí. No es esa la postura, sino que la obediencia es sí o sí porque sabemos el Dios que tenemos. Y sabemos que Él no nos va a mandar algo que sea para nuestro mal, ¿no? Si nos manda algo es porque es para nuestro bien, es para nuestra edificación, es para nuestro crecimiento, es para que sigamos creciendo, aunque a veces duela, aunque a veces cueste, aunque a veces nos suponga un sufrimiento temporal, pero ese sufrimiento siempre vendrá en una bendición final. Y eso es lo que nuestra mente tiene que estar enfocada en eso, porque eso es lo que nos va a ayudar a tener una buena motivación
a la hora de obedecer y a obedecer por amor y por gratitud. Nunca os olvidéis, hermanos, de quién es el Señor y lo que Él ha hecho por vosotros. Nunca. Porque en el momento que olvidamos eso, entonces olvidamos la obediencia. Y entonces vamos por nuestros propios caminos. Entonces vamos por nuestros propios proyectos de vida, de lo que sea. Y nos olvidamos del verdadero fin, que es servir al Señor, obedecerle y cumplir su voluntad y hacer crecer su reino. Preguntas, Rosy. Bueno, es para decir que el pasaje de esta mañana, una de las cosas que dice David, y es David que lo dice, es que al final el resumen es que es un camino para estar siempre contigo y para tener sabiduría e inteligencia, para no perderse, para estar disfrutando la presencia de Dios siempre, que es lo que pasó cuando se salió del huerto. Presencia de Dios siempre, desobediencia, pierdes la presencia de Dios. La motivación es: no quiero perder a Dios de mi vida, porque puedo perder todo, la pareja, la madre, los hijos, pero no puedo perder a Dios. Una vez he comentado que la mayor bendición de la obediencia es la obediencia en sí. Es decir, lo que hablábamos antes, ¿no? Obedecemos y pensamos en las buenas consecuencias que va a tener la obediencia que tenemos al Señor. Es que en la propia obediencia, ahí está escondida la mayor bendición para nuestras vidas, ¿no? El mayor reconocimiento de parte del Señor. Pero estamos hablando de obediencia y el título de la sesión era, o el título que hemos puesto a todos, ¿qué pone? ¿A quién sirve? Ya podemos darle la vuelta a la hoja antes de irnos al café, ¿vale? Y ahí vais a encontrar una pregunta igual que antes. Si antes hemos preguntado cómo definirías lo que es obediencia a Dios, ¿cómo definirías lo que es servir a Dios? Bueno, ya cada uno de vosotros ponga lo que queráis. No es una pregunta trampa, eso sí, ¿vale?
Muy bien, ¿qué conclusiones habéis sacado? ¿Alguien que no haya participado todavía y que quiera decirnos que es para ti esa definición de lo que es servir al Señor? Nombre, por favor. Yailin, he puesto, es vivir una vida donde refleje su amor, humildad, los frutos del Espíritu Santo para ser siervo terrenal de su mensaje. Vale. ¿Alguien más? Laura, poner mis recursos y dones a su disposición. Poner mis recursos y dones a su disposición. ¿Alguien más? Se alguno tem falta de sabedoria, pedir a Deus que Ele guarde todos. Vale. Brian, creo que... Poner nuestro tiempo, energía y recursos al servicio de su voluntad, tanto dentro de la estructura de una iglesia como individualmente. Hay connotaciones en todas y cada una de vuestras aportaciones, ¿verdad? Podríamos entenderlo, no como he dicho antes, ni desmereciendo ni eliminando las aportaciones que cada uno tengáis, ¿vale? Pero podemos entender lo que es servir de dos maneras. Una es hacer algo para Dios u otras personas como muestra de amor, gratitud y adoración a Él. Hacer algo para Dios. ¿Recordáis los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, servir a Dios sería ese acto de hacer algo para Dios o para otras personas como muestra, también tirando y uniendo con lo que hablamos de la obediencia como resultado de nuestro amor, gratitud y adoración a Dios. ¿Os cuadra esa definición? ¿Sí? ¿Cuadraría dentro de vuestro pensamiento de lo que es servir a Dios? Yolanda es música profesional, así que a ver qué pensáis. Bueno, cuando estábamos pensando en esta palabra de servir, ¿no? No sé si alguna vez habéis planteado las dos acepciones que tiene esa palabra de servir. A ver, voy a intentar explicarlo porque cuando lo pensaba era difícil decirlo porque es difícil expresarlo. Cuando dice yo sirvo a Dios en algo, estamos hablando de yo soy el sujeto, ¿no? Y hago algo para el Señor. Pero cuando hablamos de ese servir en el aspecto de yo le sirvo a Dios para algo, es decir, ¿para qué le sirvo a Dios? Estamos hablando de una utilidad, como un instrumento. Por ejemplo, ¿para qué sirven las tijeras a un peluquero? Para cortar el pelo. ¿Vale? A ver si consigo transmitiros este pensamiento mío, ¿no? De no solamente pensar en el servicio, en lo que yo hago, sino para qué le sirvo a Dios. Queremos un poco, ahora descansaremos, pero después que trabajemos un poco más este tema del servicio, nos gustaría que lo enfoquemos en parte desde esa perspectiva. Y esa es la pregunta que os vamos a lanzar. ¿En qué pensáis que le estáis sirviendo al Señor? ¿Para qué le estáis sirviendo al Señor? Porque sabéis, eso cambia todo. Cuando solamente miramos la primera parte, yo sirvo al Señor, quienes somos el sujeto, somos las personas. Está centrado en nosotros. Lo que yo quiero hacer para el Señor, lo que a mí me gusta hacer para el Señor, lo que yo creo que tengo que hacer para el Señor, y el sujeto soy yo. En cambio, cuando no somos el sujeto
sino, espero no equivocarme si hay aquí algún profesor de literatura o de lengua gramatical me corrige, cuando somos el complemento indirecto, ¿no? ¿Para qué le servimos al Señor? Entonces la historia cambia, porque el centro es el Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor que yo haga? ¿Para qué le sirvo yo al Señor en su reino? Para sus propósitos. Eso cambia todo. Os aseguro que cambia todo. A mí me ha cambiado todo cuando he pensado así. Cuando Él no es lo que yo quiero hacer para el Señor, sino lo que el Señor quiere hacer conmigo, y en eso, y para eso le sirvo. Así que ahora que vais a tomar un cafelito, pensad un poquillo en esto, pero después seguiremos hablando del tema, ¿vale? Muy bien. Nos vemos. ¿A qué hora? Los del carnet no tienen café, los del café. A las 12 menos 5, aquí preparados para comenzar a las 12.